En principio, esta inteligencia artificial es como un pequeño manual para todos los que no sabemos y para todos los que estamos asustados. También debo decirle que el capítulo Engaños, Simulaciones y nos asustó igual bastante, digamos, ¿no? Porque puede uno hacer una noticia fake, que es lo que un poco se está usando ahora, digamos, ¿no? No solamente con la inteligencia artificial, sino con la inteligencia de cualquiera. Hábleme un poquito de este libro. Bueno, es un libro que resulta del asombro, de la expectación ante la novedad tecnológica, de la búsqueda de respuestas y de la curiosidad elemental delante de un asunto tan novedoso que no han aparecido más libros, al menos en México y América Latina. Hay unos cuantos de indagación muy inicial acerca de este fenómeno y es un libro que resulta de una búsqueda de respuestas ante el desarrollo tecnológico. A mí me ha interesado desde hace ya muchos años el asunto de Internet. Yo trabajé sobre Sí. medios de comunicación en México mucho tiempo. Cuando apareció Internet en los años 90, escribí un libro que se llamó La Nueva Alfombra Mágica, que se publicó en España y que fue el primer libro en español, más allá de manuales técnicos, acerca de la red de redes. Y ahora, cuando yo a fines del año pasado encontraba las notas periodísticas acerca del chat GPT y encontraba y empecé a consultarle y a conversar con él, tuve la misma sensación que experimenté en 1994 cuando me sumé por primera vez a Internet, la sensación de un fenómeno novedoso, del cual yo entendía poco técnicamente, pero del que me inquietaban mucho sus implicaciones sociales y culturales, y la sensación de que era algo que valía la pena intentar comprender para tratar de intentar ayudarle a otros amigos y colegas a avanzar en el uso y en el entendimiento de este fenómeno que es la inteligencia artificial generativa. Ese es el propósito de este libro. No aspira este libro a reemplazar investigaciones más extensas que habrá que desarrollar sin duda alguna. Yo mismo en mi instituto donde trabajo ya empiezo a dar clases y a trabajar sobre temas ligados a temas concretos de inteligencia artificial, pero eso es lo que quiere ser este libro, una suerte de saque inicial, de propuesta inicial, de inquietudes delante de estas modalidades de inteligencia artificial. Sí, es cierto también que todo lo nuevo siempre trae muchos intercambios y muchas, a veces, contradicciones, ¿no? De hecho, cuando pasamos de escribir a la máquina de escribir, también fue un poco novedoso en ese aspecto, pero a mí me preocupa saber si la inteligencia artificial no va, contra todas las otras novedades, a reemplazar a la inteligencia humana, digamos. Es esa la gran pregunta que se acontece con esta novedad, digamos, ¿no? Esa es la pregunta, el temor, la ilusión de algunos incluso, desde que hace 6 décadas ya se empezó a, a, a especular más que deliberar sobre la idea de inteligencia artificial. Siempre por parte de físicos lo mismo y matemáticos que lo mismo que por parte de filósofos ha prevalecido esa gran pregunta: ¿hasta dónde estos sistemas que replican la inteligencia humana van a poder eventualmente reemplazar a esta inteligencia humana? Y como usted sabe bien, hay una enorme cantidad de novelas, de películas, de anticipación que juegan con esta idea de que habrá máquinas o sistemas de inteligencia que lleguen no solamente a procesar toneladas de información y a volverla digerible, que es lo que hace hoy en día sistemas como ChatGPT, sino se ha especulado sobre la posibilidad de que lleguen estos sistemas o máquinas o dispositivos a tomar decisiones por sí mismos, tener sentimientos, hacerse preguntas incluso a sí mismos, y este es el gran dilema. Lo que inquieta mucho con sistemas como el chat GPT, y hay otros más que han surgido en los últimos meses, es su capacidad, primero, para conversar. ¿Qué hacemos los seres humanos si no conversar, charlar unos con otros, ahora por plataformas como estas, como Zoom? Eso es lo que nos distingue de otras especies, eso es lo que singulariza incluso al ejercicio de la civilización. Y cuando vemos a un sistema que conversa con nosotros, pues empezamos a
a suponer que está llegando ese momento de una inteligencia artificial que tome decisiones por sí misma y que eventualmente pueda reemplazar en algunas cosas, no sé en cuántas, a los hombres. Cuando vemos que sistemas como estos pueden, para hablar de algo que conocemos mucho, escribir, que era un privilegio reservado a los humanos, escribir de manera original, porque lo que nos dice el chat GPT no se repite, siempre se va cambiando según lo que le preguntemos. Eh, También hay motivos para la inquietud. Yo diría que hasta ahora estos sistemas todavía replican lo que hacen los humanos. Yo le puedo pedir al ChatGPT un relato al estilo de Julio Cortázar. Y sin duda me va a dar un relato que recuerde los giros lingüísticos, los juegos de palabras, la imaginación de Cortázar, pero no va a ser Cortázar. ¿En qué momento el GPT o otro sistema más avanzado van a producir por sí mismos? No sabemos. Yo creo que va a llegar ese momento y por eso hay inquietudes sobre cómo acotar, manejar, entender e incluso controlar a esos sistemas de inteligencia artificial. Claro, también es cierto que muchas veces hemos visto que a los seres humanos intentan reemplazarnos. Cuando salió el cajero automático decían que había un enano dándonos dinero, o esta película Her que creaba una querida para el protagonista. Pero en este caso, el controlar, eso es, no sé, controlar a la inteligencia artificial va a ser muy difícil, creo yo. Sí, porque es un sistema de información digital que va evolucionando, que se puede interconectar con otro, etcétera, etcétera, eh, y y que se va mejorando, se va auto perfeccionando. De hecho, estos sistemas aprenden con cada pregunta nuestra. Nosotros los alimentamos de más información, de su conocimiento, lo diría así, incluso de la sensibilidad humana. Por eso son, insisto en el término tan inquietantes, ¿son controlables? Esa es la gran pregunta. Todavía sí. Hay discusiones muy iniciales, porque la verdad es que la tecnología avanza mucho más rápido que la reflexión moral y filosófica y ética, y que las leyes y que los estados. Eh, pero los temores que han expresado incluso algunas empresas y creadores de sistemas de inteligencia artificial son muy significativos. Yo creo que se pueden crear disposiciones no para detener el desarrollo de la inteligencia artificial, pero sí para ponerle reglas a quienes la manejan, que son las empresas encargadas de proveer y de hacer crecer estos sistemas. Claro, lo que pasa es que las empresas que se encargan son precisamente las de Estados Unidos, digamos, ¿no? Hemos visto algunos films que acontecen, digamos, con esa visión, digamos, ¿no? Probablemente los habitantes del siglo que viene, bueno, no sé si viviremos otro siglo más, pero van a tener una visión totalmente distinta a la que nosotros tenemos del mundo. Me cuesta mucho trabajo pensar en el siglo que viene, me cuesta trabajo pensar en la siguiente década, sobre todo a Sí, estas alturas de la sí. edad, pero yo creo que no hace falta demasiada imaginación para suponer que en los siguientes años vamos a presenciar un desarrollo eh, cada vez más intenso de estos sistemas de inteligencia artificial. Vamos a ver eh, acciones sorprendentes, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada, pienso en voz alta, a la ingeniería, a la arquitectura, a la medicina. Hay avances muy interesantes más allá de la creación y la escritura y el periodismo y de la generación de contenidos y estas cosas. Eh, en la clasificación de, de las variables de la economía, en la generación incluso de nuevas formas de entender a las matemáticas, a la física, va a ser desde nuestro emplazamiento de hoy sorprendente lo que pueda crecer esta inteligencia artificial. El gran dilema seguirá constituyendo qué tanto le sirve a las personas y qué tanto las rebasa. Y aquí
es importante esto que usted señala, esa inteligencia artificial es generada, es fabricada y mantenida por dinero privado, por corporaciones como las que ya conocemos, que trascienden los estados, que tienen un enorme poder. De hecho, es muy significativo cómo los estados en este tema no participan, sino solo de manera Ah, complementaria. Cuando surgió Internet, vuelvo a referirme a este tema porque tiene mucho que ver con esto, había presencia de los estados, por lo menos en Estados Unidos. Comenzó siendo un proyecto del gobierno estadounidense y luego fue desplazándose a las empresas privadas. En este caso estamos ante desarrollos tecnológicos exclusivamente privados. Los estados opinan, sugieren, acotan, regulan en lo que pueden, pero es difícil. ¿Qué falta por hacer? Esta es una discusión que está vigente, que apenas comienza a generarse en la Unión Europea, que en América Latina es prácticamente inexistente y que en Estados Unidos ha sido reemplazada la acción y discusión por parte del Estado por propuestas y sobre todo por aprehensiones y temores por parte de algunos científicos y de algunas empresas que han desarrollado inteligencia artificial. Son ellos los que están diciendo hay que tener cuidado, no hay que ir tan rápido, hay que modular algunas cosas y en eso está la discusión ahorita. bueno, vamos a ser optimistas con respecto a eso. La última pregunta es que hace poco me hicieron una encuesta como periodista y me preguntaban qué significaba para mí la inteligencia artificial y yo le dije francamente que no sabía qué era la inteligencia artificial. ¿Usted qué recomienda? Que sepamos, que entendamos, que vayamos precisamente a los pocos libros que hay para entender, porque esto va a ser en los próximos años relevante. Bueno, si me pregunta a mí, yo recomiendo que lean este librito, que nada, eh, que, que tiene muchas preguntas, que tiene muchas pistas para seguir esta discusión. Insisto, es un balance muy inicial sobre este tema, pero creo que reúne lo que hoy razonablemente se puede decir y pensar sobre la inteligencia artificial generativa, que es la que hay al estilo del ChatGPT, y recomendaré sobre todo hacer un esfuerzo por no marginarnos de esta discusión, por traer al debate de los asuntos públicos este tema, que no es un asunto de especialistas ni de ingenieros en cibernética, no, no, es un tema que toca al, suena muy rimbombante decirlo, al futuro de la humanidad. Tiene implicaciones importantísimas que pueden ser lo mismo venturosas que ominosas. ¿Qué recomendaría? Pues seguir la discusión, atender a los espacios y a las publicaciones de quienes están pensando sobre este tema. Hay una enorme cantidad de libros anteriores al surgimiento del ChatGPT y sin duda este año van a aparecer muchos más, sobre todo en Estados Unidos y en Europa sobre este asunto. Creo que traer a países latinoamericanos como México el debate que ya existe en otros sitios implica, entre otras cosas, no dejarnos apabullar por los temas exclusivamente locales. Nuestra política doméstica es tan intensa, tan vehemente, tan simple a veces que nos hace olvidar los grandes temas de la discusión global y hay que seguir y estar en ellos sin dejar de inquietarnos por lo que pasa en nuestro país. Yo recomendaría todo eso y yo creo que en la medida en que este sea un asunto deliberado, discutido, por lo menos en el que se interese la sociedad, en el que sea, en la medida en que sea un asunto no solo de especialistas, sino de los ciudadanos, vamos a comenzar a encontrar eh, usos más creativos, más originales, más útiles quizá de la inteligencia artificial y vamos a intentar, no sé qué tanto lo logremos, esquivar el porvenir ominoso que podría significar una expansión incontrolada de esta inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias por la charla, Mónica.